este vídeo tutorial vamos a configurar preguntas de ensayo o de párrafo para la plataforma Moodle. Este tipo de preguntas sirven para que el alumno pueda contestar con varias frases o con un texto extenso a alguna pregunta que hace el profesor. Estas preguntas no se pueden corregir automáticamente por la plataforma, sino que es el profesor que las debe supervisar y evaluar manualmente. Bueno, para configurarlas, como siempre, tenemos que estar dentro de la plataforma con nuestro nombre de usuario y contraseña y dirigirnos al curso al cual queremos incluir las preguntas. Para ello, una vez en el curso, vamos a ir a la opción Banco de Preguntas y voy a, aunque no sea necesario, a crear una categoría en la que voy a incluir las preguntas creadas. Vamos a crear una categoría que se va a llamar para pruebas y una vez creada, aunque repito que este paso no es necesario, voy a crear las preguntas. Vamos a preguntas y en la opción crear una nueva pregunta buscaremos la opción ensayo o párrafo. Como veis, aquí ya nos indica permite una respuesta de unas pocas frases o párrafos y se deberá calificar manualmente. Vamos a agregar este tipo de pregunta. Lo primero que vamos a hacer es pedirle a la plataforma que incluya esa pregunta dentro de la categoría que hemos creado. Estas categorías sirven para que el profesor pueda ordenar las preguntas bajo el criterio que crea interesante, por ejemplo por temas. Y vamos a poner una identificación de la pregunta que sin abrirla me permita reconocer la pregunta, identificarla. Este título no lo puede ver el alumno. Y ahora sí, explica las consecuencias y razones que provocó la revolución industrial. Debes incluir una foto de la revolución industrial para que la respuesta pueda corregirse. Ahora os explicaré por qué he puesto este texto. La puntuación por defecto es 1, se puede variar y también se puede variar posteriormente cuando hagamos un cuestionario. La retroalimentación general es un texto que se muestra a modo de feedback al alumno cuando ha contestado la pregunta, independientemente de que esté bien o mal. Luego tenemos que elegir el tipo de editor de texto en el cual va a contestar el alumno. Podemos elegir el que más nos guste, podemos dejarlo en HTML. Después debemos de permitir al alumno si basta con que mande un archivo o simplemente tiene que escribir el texto. Como veis aquí pongo requiere que el estudiante introduzca el texto. Después la caja, que después se puede hacer más grande o más pequeña y se puede ir añadiendo texto como queremos que se presente. Puedo poner 40 líneas las que quiera, en este caso voy a poner las 15 líneas. Y después permite o no que se manden archivos adjuntos. Voy a poner que pueda mandar un archivo adjunto y como veis aquí pone el número máximo de archivos el número mínimo de archivos que tienen que enviar para que la respuesta sea enviada. ¿Veis? Aquí lo pone. Esta opción indica el número mínimo de archivos adjuntos necesarios para que la respuesta se considere como evaluable. El alumno si contestara y no mandara ningún archivo, esa respuesta no podría ser evaluable. Recordad que le he puesto que debe incluir una foto de la revolución industrial. Lo va a hacer mediante este archivo que permito que envíe y este archivo que requiero que envíe para que la prueba sea evaluable. El resto de opciones no creo que para este tutorial sean lo suficientemente interesantes, entonces ahora guardo los cambios y este tipo de preguntas, como os he comentado, sirve para corregir preguntas de desarrollo. Al poner el puntero sobre el icono veo que me indica el tipo de pregunta que es de ensayo. Anteriormente también se llamaban de párrafo. Este es el título que le he puesto a la pregunta que me sirve para identificar la pregunta. Aquí es fácil porque solo hay una pregunta, pero si se diera el caso que tuviera 50 preguntas es muy cómodo no tener que abrir la pregunta para verla. Esto permitiría la edición de la pregunta en cualquiera de sus parámetros. Este icono sirve para duplicar la pregunta. Una vez ya tengo la base hecha y aprovechar la estructura de la pregunta, pues solo tendría que cambiar el título y el texto para crear nuevas preguntas. Esta X sirve para borrar la pregunta y esta lupa sirve para ver cómo vería el alumno la pregunta.
en este texto el alumno tendría que escribir su respuesta y posteriormente aquí tendría que enviar el archivo que le he solicitado.